Hola, es un gusto saludarlos de nuevo. Estoy aquí con la doctora Luján Comas desde España. Ella es médico especialista en anestesiología y reanimación y autora, coautora con Angie Carmelo del libro ¿Existe la muerte? Una pregunta realmente interesante que ella en unos segundos va a comenzar a despejar esa duda. Doctora Luján, ¿cómo está? Encantada de saludarla. Elizabeth, estoy feliz de estar aquí contigo y con todos vosotros. Es que es una maravilla esta interconexión de todos los seres, que lo sabemos por física cuántica, pero que se demuestra pues a través de las ondas. Las ondas es física cuántica. Esa capacidad que gracias a los descubrimientos han hecho posible la unión en todas partes del mundo. Esto es increíble. Estoy encantada de estar con todos vosotros y, bueno, pues hablaros de aquello que yo os pueda aportar. Yo creo que mi trabajo, mi trayectoria ha sido sobre todo sobre la muerte para ver que la conciencia sigue, porque claro, a mí en la Facultad de Medicina me dijeron, el cerebro es productor de la conciencia. Cuando te mueres, se muere el cerebro. Y hay una serie de hechos, como son las experiencias cercanas a la muerte, que han ocurrido a lo largo de todos los tiempos, en todas las razas, en todas las culturas. Es igual la ideología, es igual la política, es igual el sexo, la edad. Han ocurrido siempre. Lo que sucede es que ahora ocurren en hospitales y que con la nueva tecnología, por un lado, se detecta y se mide que está muerto porque ese corazón no responde, porque no hay la respiración espontánea, porque no hay reflejos, o sea, está en lo que llamamos una muerte teórica. Y sin embargo, hay una serie de casos en los que la persona que está muerta, entre comillas, tiene una percepción muchísimo mayor que antes. Es capaz de ver, de sentir lo que el otro siente, lo que el otro piensa, comunicarse a través de telepatía, conocer a las personas que están allí a lo mejor reanimando porque ellos se ven desde fuera, pero ven colores, oyen sonidos, oyen conversaciones, piensan, o sea que realizan todas aquellas funciones que nosotros atribuimos a la conciencia. Pero si tú no estás consciente, ¿cómo es posible que se tengan, no? Y claro, eso es una incógnita. Lo que no podemos hacer es negar que existen las experiencias cercanas a la muerte. No podemos negarlo, como hay muchos científicos, muchos compañeros míos que dicen, bueno, eso son elucubraciones, eso es el estrés en el cerebro en el momento de la muerte, miles de cosas que se han rebatido a través de los últimos estudios científicos que se han hecho, ¿no? Sí, eso Con me interesa un poquito conocer cómo se involucró la doctora Luján en en toda esta materia, porque así como dice que hay muchos médicos, compañeros, doctores que no creen en eso, ¿por qué una doctora con 30 y pico de años trabajando en un hospital, 18 años como anestesióloga, eh, ¿por qué? ¿Qué fue lo que la llevó a eso? Quizás es una experiencia personal, quizás son algunas influencias de lecturas o de otras cosas. ¿Qué fue realmente lo que hizo que una científico, una doctora en medicina, eh, tomara este interés tan enorme que ahora está dedicada al estudio
de las experiencias cercanas a la muerte. Cuénteme. Exactamente. A ver, yo creo que por dos vertientes, una a nivel personal y una a nivel profesional. A nivel profesional, pues mi especialidad es anestesia y reanimación, con lo que he reanimado muchos paros cardíacos a lo largo de mi vida, muchos. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué unos pacientes en los que todo es rodado, que la reanimación ocurre rapidísimo, que todo está perfecto, que es joven, sano, ¿por qué no sale? Si todo está siguiendo el protocolo y perfecto, no sale. Y sin embargo, otras personas que a lo mejor es muy mayor, que tiene mucha patología añadida, que la reanimación ha llegado un poco más tarde de lo que sería idóneo, y ves que complicación tras complicación se sale de todas y vive. Entonces uno se plantea, bueno, es que tenemos una hora de llegar aquí y una hora de irnos, y realmente yo pienso, yo creo en el alma y yo pienso que el alma decide cuándo viene y cuándo se va. Lo que pasa es que nos gustaría saber cuándo para prepararnos, pero no lo sabemos. Sin embargo, esos 18 años que tú dices como anestesia, fueron 18 años, pero como anestesista en cirugía cardíaca. Y allí hacíamos un tipo de operaciones, unas urgencias, que a mí como me gustaba siempre lo complicado, lo difícil, yo me metía siempre, siempre me tocaban a mí. Y era cuando la arteria aorta, que es la que lleva la sangre, sale del corazón, hace un arco y va a todo el organismo. Es la arteria más importante del cuerpo, es la que lleva la sangre, el oxígeno, la vida a todas las células. Entonces, había un tipo de rupturas de la aorta a la salida del corazón. Y en ese arco aórtico es donde salen las arterias que van a irrigar el cerebro, las carótidas. Claro, cuando teníamos que hacer esto, teníamos que cambiar todo ese trozo de aorta y volver a reimplantar las arterias carótidas en ese injerto, con lo cual teníamos que dejar el cerebro sin sangre. Para ello, hacíamos una hipotermia profunda con una máquina de circulación extracorpórea, enfriábamos al paciente totalmente, pero además es que el corazón se paraba inyectando por las arterias coronarias una solución que hacía parar el corazón, además del hielo encima del corazón, y también hielo en la cabeza. Cuando teníamos una temperatura cerebral de 12, 14 grados, parábamos todo. La máquina de circulación extracorpórea, el respirador, los sueros, absolutamente todo. Todo. Y los parámetros estaban a cero. El Muerto, corazón no completamente. latía, el cerebro plano, todo está, no tensión arterial. Y uno dice, bueno, yo entiendo que con la hipotermia estás preservando el cerebro, pero objetivamente hablando, todos los parámetros son de muerte. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y claro, te vas planteando que si somos un cuerpo o tenemos un cuerpo. Si nuestro cuerpo es como un abrigo que nos ponemos cuando lo necesitamos para estar aquí en la Tierra, pero si vamos al Caribe no lo necesitamos. Entonces lo dejamos aquí. Te planteas muchas cosas, ¿no? Y después, bueno, tú sabes que esa persona habitualmente va a ir bien porque se ha tomado todos los datos para que aquello funcione y al día siguiente están hablando contigo perfectamente. Pero claro, en ese momento tú dices, eso que da vida al cuerpo, ¿dónde está? Ajá, Se ajá. va, se queda y bueno, y te planteas cuando te cuentan experiencias cercanas a la muerte, cuando en teoría está muerto, ¿cómo es posible que tengan esa percepción más intensa que antes?
y uno dice, bueno, a mí algo falla. Lo que me han explicado en la carrera de medicina, esto es antiguo, es un concepto antiguo y es a revisar. Lo que no sabemos es cómo contacta esa conciencia no local. No local quiere decir que no está localizada en el cerebro. ¿Cómo contacta con el cerebro? Entonces, todos los últimos estudios te están hablando de que el cerebro es como una interfaz entre esa conciencia no local general, que es como un campo cuántico, y tu cerebro individual. Igual que en una televisión, pues la televisión produce unas imágenes y un sonido, pero no lo produce la televisión, sino que tiene un mecanismo que es capaz de captar esas ondas electromagnéticas que están en el aire y las transforma en imagen y sonido. Si nosotros enseñásemos una televisión en la Edad Media, bueno, dirían que es brujería. Sin embargo, ahora aquí todo el mundo sabe que no hay nadie detrás de la pantalla y que la televisión cuando se estropea no es que dejen de emitir los programas, que hayan muerto los programas, sino que la televisión está estropeada. Y si la arreglas o tienes otra televisión, lo que pasa es que vuelves a ver. Con lo cual te planteas si nuestro cerebro es eso, es como una antena que recoge la información de este campo cuántico. Wow, qué Y interesante. claro, y todo esto, perdona, todo esto es la parte laboral, la parte profesional, pero mi parte personal fue a través de mi marido, que le diagnosticaron un cáncer incurable y se fue muy rápido, pero yo me puse a estudiar todo lo que había escrito hasta el momento para poderle dar otra visión, para poderle dar esperanza. Entonces, cuando él murió, murió en una paz tremenda, que nos dejó a todos con una gran paz. Sí, con el dolor de la pérdida, pero con una paz por cómo se había ido, ¿no? Y yo pensé, todo lo que yo he aprendido de esto, ¿por qué no lo voy a dar a otras personas? Maravilloso, Y pero qué interesante eso que acaba de decir con relación a la experiencia con su esposo, porque es sí, como que fue preparándolo, sí, ayudándolo a él, ¿no? A prepararse para ese momento que entiendo que era inevitable, es un cáncer sí, terminal estaría, ¿no? sí. Entonces, es interesante eso porque es también pensar en que nosotros tenemos que prepararnos, ¿verdad? Para ese momento. Y, y de alguna Elizabeth, es manera, que a todos nos va a tocar algún familiar, algún conocido que se va a morir, todos nos morimos, y si no también para preparar nuestra propia muerte. Yo creo que la muerte es el momento más importante de la vida, de tal manera que como vives, yo creo que mueres. Si tú vives en conciencia, en el aquí y ahora, dando todo lo mejor, yo creo que mueres en paz. Cuando te aferras a preocupaciones, a cosas materiales, a todo aquello que se va a quedar aquí, pues sufres. así es. Y puede compartir alguna de las claves que le dio a su esposo, a su, Mira, a cosas que no entran. en aquella época, que fue pues como hace 25 años, en aquella época había muy poco escrito, solo estaban los libros del doctor Raymond Moody, Ujú. el libro tibetano de la muerte, los libros de la doctora Kubler-Ross, pero no había estudios científicos como hay ahora. Pero fue una gran cosa porque te explicaban aquello que tú pensabas en tu corazón, que aquello era así. Ujú. Entonces, de alguna manera, le dabas sentido a tu vida, le dabas sentido a tu muerte, y porque no hay cosa peor, pienso yo, que cuando te vas al final de tu vida y tu vida no ha tenido sentido. Es muy duro, muy duro.
Y pienso que es muy importante tomar conciencia y es muy importante saber que aquí dejamos todo, que lo único que nos llevamos es aquellas experiencias que están en nuestro corazón y lo único que dejamos realmente de valor es todo aquello que dejamos en el corazón de las personas, porque todo lo demás se queda aquí. Así es. Doctora, Todo lo... y de tantas experiencias cercanas a la muerte que conoce personalmente o que a lo mejor vivió alguna durante su carrera como anestesióloga, vivió alguna experiencia, o sea, no usted, sino su, Ujú. Sí. en la práctica y con algún paciente de que haya estado en esa experiencia. En mi parte profesional en el hospital, no, porque claro, era una anestesia muy especializada, éramos muy pocos los que lo hacíamos y teníamos mucha sobrecarga laboral y las visitas las hacía el residente. Pero aparte, desde hace pues, más de 25 años, tengo una consulta de medicina integrativa. Y en ese tipo de consulta, sí, me han dicho muchos pacientes experiencias cercanas a la muerte que han vivido o ellos o su familia, ¿no? Y medicina integrativa, ¿cómo se podría Una resumir? medicina holística, es decir, nosotros no somos simplemente este físico que tenemos, sino que este físico es el cuerpo de una energía más densa, pero tenemos un cuerpo energético, tenemos un cuerpo de emociones, tenemos un cuerpo mental y un cuerpo espiritual. Y todo esto tienen distintas vibraciones, son distintos campos energéticos con diferentes vibraciones. Pero como solo tenemos un cuerpo físico, todos esos otros campos se manifiestan en el físico. Entonces, es muy fácil que pensamientos, emociones tengan su repercusión en el físico. Entonces, cuando a una persona le duele algo, claro que vas a intentar quitarle ese dolor, pero también hay que preguntarse qué te duele en la vida, ¿sabes? Porque muchas veces es que el cuerpo es muy sabio y es un reflejo de algo más allá. Si curamos únicamente ese cuerpo físico, estamos curando los efectos, pero no las causas. Porque a lo mejor esa persona está pasando por una depresión, están a punto de echarle del trabajo, cualquier cosa. Entonces, enseñar que hay otra mirada para ver las cosas, porque todo eso tiene repercusiones en tu físico. No simplemente son pensamientos que están aquí, nadie los ve y no afectan a nada ni a nadie. No, afectan a tu físico. Entonces, en la medida que tú ayudas al paciente a elevar la mirada, a ver tener otra visión, la parte simbólica y ver cómo esa parte simbólica la estoy llevando en mi vida, aprender a manejarla, a manejar esa visión de un problema. Siempre, como decía Einstein, hay que ir a un nivel superior. Entonces, cuando tú elevas la mirada y te das cuenta de que puedes cambiar una actitud, te cambian muchísimas cosas. Si solo vamos al físico, nos falta algo, saldrá por otro lado. Somos circuitos eléctricos, es una sobrecarga. La enfermedad para mí es una sobrecarga energética o un déficit. Entonces, si nosotros no arreglamos el circuito eléctrico, si no lo estabilizamos, habrá una sobrecarga por otro lado. Si arreglamos uno y no miramos todo en general, sale por otro lado. Qué maravilla. Bueno, es una especialidad suya tan importante en este momento, en estos tiempos, ¿verdad? Que, Sí. wow. Y volviendo un poco a lo de la conciencia, ¿no? Esa conciencia que no muere cuando
nuestro cuerpo muere. ¿Qué investigaciones, cómo se involucró en esas investigaciones? Tengo entendido que hay un doctor holandés, Pim Sí. van Lommel, si mal no Ujú. recuerdo cómo se llama él, Sí, estudioso de la conciencia, y que sí. usted trabajó directamente con él, ¿no? Sí, bueno, yo estoy con él está también en el curso de la conciencia y liderazgo social que hacemos en la Fundación ICLOVI. Él vendrá a Barcelona a la semana presencial y estará con nosotros en la investigación que queremos hacer de su trabajo. Y su trabajo fue durante 8 años con 10 hospitales holandeses estudiando todos los paros cardíacos, la gente que había sobrevivido y si habían tenido una experiencia cercana a la muerte, constatable por la familia, constatable por los que estaban en quirófano, por las enfermeras, médicos, por el personal, constatable y si esto le había cambiado la vida. Entonces es muy bonito eso, ¿no? Porque como un fenómeno que puede ser 2 minutos, 1 minuto, unos segundos, 5 minutos, no mucho más, porque fíjate que a los 10 segundos, a los 11 segundos de que hay un paro cardíaco, el cerebro ya empieza a alterarse. La membrana del cerebro empieza a hincharse porque deja pasar pues electrolitos, deja pasar agua y se hincha, se dematiza y ya no puede hacer su función, no puede tener conciencia. Entonces, ¿cómo es posible que una experiencia muy cortita, porque enseguida, si no haces la reanimación, enseguida muere la persona? ¿Cómo una experiencia de minutos, de muy pocos minutos, cambia todo el resto de tu vida? Y por Me parece ejemplo, increíble. ahora que está comentando eso, yo no sé si conoce, bueno, conoce la experiencia que tuvo mi hijo. Mi hijo le dio el ataque de asma, ¿verdad? Muy fuerte y dijo, me voy y se desvaneció. Y bueno, pasó este tiempo desde que pedimos la ambulancia, llegó la ambulancia, lo montamos en la ambulancia, iba completamente, o sea, inmóvil. Yo iba al lado de él y él estaba frío, con las uñas moradas, no respondía, no respondía. Llegamos a la emergencia y los bajaron inmediatamente, lo examinaron, no tiene signos vitales. O sea, no sé cuánto tiempo duró el trayecto hasta a la clínica, 15, 20 minutos. Lo examinan y nos dicen no tiene signos vitales. A él no lo reanimaron. Él simplemente estaba ahí mientras nosotros estábamos, bueno, impactados y llorando, como puede estar en un momento así. Y de repente él se incorporó y dijo, ¿dónde estoy? A él no lo reanimaron, él como que volvió a su cuerpo. Em, eso, ¿cómo se explica? No, no se sabe, no tenemos conocimiento para tanto, porque en el momento que tienes el paro, ese cerebro no está funcionando y las neuronas, que son las células del cerebro, enseguida mueren, enseguida mueren. ¿Cómo recupera la conciencia? No lo sé, no lo sabemos, pero la cuestión es que fue un regalo para todos Oh, vosotros, sí, para poderos preparar para la muerte, para que Él os explicase su vivencia y os diese la esperanza de que hay algo más, ¿no? no solamente un regalo para nosotros, para la familia, para los padres, el hermano, sino para mucha gente que, pues como usted sabe, yo compartí esto en un libro y está dando mucho alivio a la gente que lo lee. Pero volviendo a lo del doctor Comas Sin Malomel, sí. Pim, Pim Van Lommel, el doctor holandés del cual hablábamos, él es un estudioso de la conciencia. ¿Cuál sería como la conclusión
mayor a la que él ha llegado y junto con ustedes también, que están en la fundación trabajando ese asunto de la conciencia. Sí. Pues para hacerlo más entendible y no irnos a tecnicismos, hay un caso, él tiene un caso súper interesante, ¿no? de una persona que, bueno, que tuvo un paro cardíaco en la calle. Lo intentaron reanimar, la gente que pasaba por allá, mientras llegaba la ambulancia. Se tardó. La ambulancia lo recogió y lo llevaron al hospital. O sea que pasó media hora, tres cuartos de hora, pasó un tiempo. En el hospital, cuando llegó, no tenía signos vitales y para reanimarlo, pues lo intubaron. Tardó como también tres cuartos de hora o una hora en responder a las maniobras de reanimación. Cuando mantuvo constantes, lo llevaron a intensivos. Allí estuvo en coma pues más de una semana. Y cuando se recuperó, estaba en una habitación, entra una enfermera, le dice, señorita, yo le quería agradecer que usted me intubó, pero cuando me intubó, ¿dónde dejó mi dentadura? Porque claro, yo ahora quiero comer y no tengo mis dientes. Y la enfermera por poco se desmaya, porque ni se acordaba dónde estaba cuando le había reanimado ni qué había hecho con la dentadura, nada. Y el señor dice, no, sí, usted me la quitó para intubarme y la puso en un carrito en el cajón de abajo, el carrito de paros, el cajón de abajo. Y la enfermera fue al carro de paros y se encontró la dentadura del señor. O sea, tenía vista, tenía memoria porque fue capaz de reconocer a una persona que no había visto nunca. Y cuando entró en su habitación la reconoció. Había visto todo lo que había hecho, todos los pasos. Dices, bueno, tienes la vista, el oído, el sentir, el pensamiento. ¿De dónde sale todo eso? Del cerebro, ¿no? De hasta donde sabemos, hasta donde hemos estudiado el cerebro, no. Es que a mí, yo pienso que nos creemos el ombligo del mundo, creemos que sabemos absolutamente todo y no sabemos nada. Y además estudias, más te das cuenta que no sabemos nada. Entonces, ¿qué vamos aquí vanagloriándonos de qué? Si no sabemos ni cómo estamos hechos, ni por qué estamos hechos así, ni cómo funciona nuestro cerebro. Sabemos muy poquito del cerebro. Mira, cuando yo estudié medicina, decían que las únicas células del organismo que no se reproducían eran las células, las neuronas, las células del sistema nervioso. Hoy se ha demostrado que se reproducen, pero además de eso que está la neuroplasticidad. Es decir, si hay algo que falla en el cerebro, se puede hacer como un bypass, se puede saltar esa zona y hacer nuevas conexiones a través de la práctica, del hacerlo una y otra vez, de estar encima. Pero se establecen las conexiones. Hay personas que se han hecho estudios que no tenían medio cerebro y que, ay, me duele la cabeza. Hay un caso concreto, ahora no sé si es en Inglaterra, un caso concreto de una persona que era superdotada, con un coeficiente altísimo y además había estudiado matemáticas y tenía dolores de cabeza, le hacen una resonancia magnética y ven que le falta medio cerebro. ¿Cómo es posible? Wow. Estos son casos que están registrados en la literatura, que no me lo estoy inventando ni han salido en una revista El Caso. No, esto existe. Entonces, es que no sabemos nada. Entonces, tenemos que tener una enorme humildad para saber que, bueno, pues es lo que tenemos e intentar hacer las cosas lo mejor posible. Tenemos un cuerpo que, de verdad, si la gente supiese el funcionamiento del cuerpo, bueno, haríamos un monumento a las células, querríamos nuestro cuerpo, la
no sé, cuando uno estudia el sistema inmunológico, como cuando entra un virus o una bacteria, van las células a atacar, a comerse, a deshacer y a deshacerse de este virus o de esta bacteria. Es impresionante y nadie les ha dicho nada, ni les han enseñado. Es decir, nosotros no sabemos qué hacer con un virus, pero nuestras células de defensa sí. Sí, O sea, la naturaleza es... me gustaría compartirle algo que yo aprendí pues desde el punto de vista espiritual con mi maestro espiritual y como realmente estas conversaciones que tenemos siempre tocan el tema del amor, que es, para mí esa es la conciencia, el amor, ¿no? Sí, Este, y lo que aprendí es que cuando estoy enferma o tengo alguna dolencia o algo, yo le doy, le envío esa energía de amor a mis células, ¿no? sí. Y le digo que las amo y las visualizo en el lugar que está afectado. eh, y es increíble cómo funciona. La explicación que le doy siempre es que, bueno, el amor lo cura todo, pero el tener conciencia de que nuestras células están allí cuidándonos y trabajando para nuestro bien. Al enviarle amor, pues yo eso es algo que le recomiendo a todos, pues no les va a hacer daño. Yo no sé qué piensa usted. No, no, es que la respuesta absolutamente a todo para mí es el amor. La respuesta a todo. Pero volviendo a lo que has dicho tú de que haces una serie de ejercicios, es que el cerebro no sabe si lo que tú le estás diciendo o visualizando es real o no es real, pero actúa como si lo fuera. Entonces tenemos que aprender técnicas para visualizar, porque además se han hecho estudios científicos y se ha visto el poder de la visualización. Se ha hecho un estudio, por ejemplo, con unos pianistas. Entonces hacían 4 grupos. Un grupo de pianistas tocaban cada día la misma melodía durante 1 hora, 5 días a la semana, durante un mes. El segundo grupo tocaba cada día de la semana, los 5 días, durante un mes, melodías diferentes. Otro grupo visualizaba cada día 1 hora durante 5 días a la semana y un mes que tocaban la misma melodía, haciendo los ejercicios con los dedos, visualizaban todo, siempre la misma melodía. Y un cuarto grupo, control. Entonces, después de un mes hicieron resonancia magnética a los cerebros de todos. Oh, sorpresa. Bueno, el grupo control no había ningún cambio, por supuesto. El grupo que cada día tocaba una melodía diferente no tenía nada, no había cambiado su cerebro para nada. Por eso la importancia de la repetición, porque cuando tú vas repitiendo, vas haciendo un camino. El grupo que había tocado cada día la misma melodía tenían un aumento de actividad en una zona cerebral correspondiente. Pero las personas que habían visualizado cada día la misma operación también lo tenían en un porcentaje significativo. Es decir, la visualización funciona, utilicémosla, porque la podemos utilizar en cualquier sitio, ante cualquier dolencia, ante cualquier sentimiento, ante cualquier cosa. Y es una herramienta que tenemos a nuestro alcance con nosotros y es gratuita. Sí, que la utilizan mucho los atletas. Sí, mucho. Mira, pero no solo, sí, por ejemplo, ahora yo no me acuerdo cómo se llama, un campeón de golf. Él siempre visualizaba la pelota como la trayectoria que hacía y cómo iba a caer en el agujero. Y llegó a campeón, Sí, pero funciona. todo sí. Funciona, claro que funciona. Y bueno, la doctora Luján, creo que no lo he dicho para quienes no la conocen,
Ella también es vicepresidenta de la Fundación ICLOVI. Es una fundación en España que también está estudiando este fenómeno de experiencias cercanas a la muerte. Y tienen, como me anunció el doctor Melo, a quien estuve entrevistando hace poco, eh, hay un gran estudio que están preparando, ¿no?, sobre experiencias cercanas a Sí. la muerte, el primero en lengua española. Me imagino que usted está a la cabeza de ese estudio. ¿Cómo va eso? Es que, bueno, el doctor Melo ha tenido una experiencia cercana a la muerte, con lo cual tiene mucho interés y él fundó bueno, la fundación para mejorar el mundo en el que vivimos. Yo me añadí al proyecto porque me interesa muchísimo, ¿no? Pero fíjate que el logo de la fundación es ciencia, conciencia y compromiso. El tema de la conciencia lo tenemos marcadísimo y la conciencia pues llega a través de la ciencia y también la conciencia nos lleva a ese compromiso social. Pero las experiencias cercanas a la muerte, ya hemos hecho el protocolo, ya lo hemos presentado en un hospital y eso será, una vez que lo acepten en este hospital, el comité ético y todo lo demás, es una réplica del estudio del doctor Pim van Lommel y lo queremos hacer en diferentes hospitales de España y también de América Latina. Y bueno, queremos que sea el estudio en lengua hispana más importante que hay. Si están estudiando casos específicos, están buscando personas que hayan tenido... Personas que hayan tenido una experiencia cercana a la muerte. Pero este es el primer paso, no se queda ahí, porque yo creo que la conciencia, al no ser local, no tiene por qué estar en el cerebro. Se han hecho estudios en los que el cerebro está dañado y sigue habiendo conciencia. Fíjate que estos son cambios a nivel médico y de anatomía importantísimos, porque a mí me decían que cuando una persona ha tenido un paro, se ha ahogado o ha tenido un accidente y la reanimación no funciona, cuando ha pasado 6 meses o un año y la persona no ha recuperado funciones, es lo que se llama una persona en estado de conciencia vegetativo. No tiene más funciones que las vegetativas, los automatismos, el comer, el defecarse, pocas cosas más, movimientos descoordinados, totales, no se pueden comunicar, no pueden caminar, no pueden pensar, nada. Y esas personas, que generalmente son jóvenes, están toda la vida así. Entonces, hasta ahora se decía que esas personas eran, no tenían conciencia, que tenían una conciencia vegetativa y que no había nada que hacer porque su cerebro estaba dañado. Pero el doctor Owen en Ontario, en Canadá, y también anteriormente en Cambridge, hizo unos estudios con personas que tenían ese estado vegetativo y con personas sanas. Y les hizo visualizar, por ejemplo, que estaban en Wimbledon y que sacaban una pelota de tenis, ¿no? Hacían una jugada. Bueno, pues salió que las personas con conciencia vegetativa daban la orden de tirar la pelota. O sea, daban todas esas órdenes y en el cerebro se reflejaba, simplemente no había coordinación. No llegaba la orden del cerebro a, pero la tenían, con lo cual tenían conciencia, estaban escuchando lo que decían y tenían el propósito de hacerlo. Wow. Entonces, claro, y que hay casos impresionantes. Hay el caso de una mujer italiana que estaba en coma irreversible y además era ciega. Pues esta mujer se despertó y cuando se despertó dijo que la habían robado. Dices, pero ¿cómo que te han robado? Sí, me han robado 2 personas que tenían estas características, el pelo, el color, no sé qué, y además llevaban una plaquita con su nombre
y dijo fulanita y menganito. Bueno, esta mujer era ciega y encima estaba en coma irreversible. ¿Cómo es posible que pudiera ver, que pudiera leer? Bueno, buscaron a estas personas que realmente trabajaban en el hospital y encontraron todo lo que le habían robado, donde esta mujer ciega y en coma había dicho. O sea, que mejoran sus facultades, ¿no? Solamente que... Claro, mucho mejor. Es que el cerebro te limita. El mm, cerebro nos limita. ¿Por qué? Nos limita porque tenemos muchas creencias, tenemos muchas vista corta, por decir así, ¿no? Es que no somos conscientes del poder de nuestro cerebro. Es que no somos conscientes. Entonces, tomamos como artículo de fe lo que nos han dicho. Lo que nos han dicho en el colegio, nuestros padres, la sociedad, el gobierno, todo el mundo, en la facultad. Pero eso sí, es una parte, pero es todo. Entonces, cuando uno empieza a quitar filtros, a quitar creencias que no te sirven ni son tuyas, te das cuenta de que tu cerebro mejora mucho. qué maravilla, qué maravilla. Doctora Luján, también tengo entendido que usted ha trabajado o sigue trabajando con grupos de apoyo a personas en duelo, ¿no? Sí. Sí, y como este espacio de amor en acción lo busca mucho la gente que ha perdido seres queridos. ¿Qué puede usted recomendar? ¿Qué puede decirles? ¿Qué mensaje les puede dar a estas personas que están La buscando? verdad es que para mí la muerte de un hijo es lo más duro que puede haber. Es lo más duro porque además del cariño, además de todo, es que no les corresponde, ¿no? No tienen la edad, no han vivido. Pero yo creo que como hay un orden perfectamente establecido dentro del desorden y del caos que tenemos, hay un orden por debajo, lo dice la física cuántica, en que todo es perfecto. Y para mí, los hijos que se van son almas ancianas, son almas viejas, que en los pocos años de vida que han tenido han venido a dar mucho. Y de verdad, yo no conozco a ningún padre que haya perdido hijos que se haya mantenido igual. Todos han hecho un paso muy importante de evolución de conciencia y la mayoría de ayuda a los demás. Porque eso que tú, esas herramientas que a ti te han ido bien para llevar mejor, para comprender mejor, para aceptar mejor la muerte de tu hijo, pueden ayudar a otras personas. Entonces, yo pienso que es como cuando un hijo se va, es como un sacrificio de amor para que los padres, la familia, la gente que te quiere evolucione, Qué bello. ¿sabes? ¿No? Yo lo veo así. Y una cosa que me gusta mucho de tu programa es el título, Amor en Acción. Para mí el amor es acción. No puede haber amor sin acción. Amor, como decías antes, es conciencia. La conciencia solo es presente y la acción solo es presente. Tú no puedes actuar en el pasado y no puedes actuar en el futuro. Pero si tú actúas en el presente, te abres unas puertas del futuro y sanas un pasado. Entonces, para mí, la conciencia es presente y no puede haber conciencia sin acción. Tú no puedes darte cuenta de una cosa que haces mal o que puedes mejorar o que, y si no la haces, hay algo dentro de ti de desasosiego, de no sé. O sea que cuando tú te das cuenta de una cosa, tienes que hacerla. Y el amor es la herramienta, es que vivimos en un mundo de amor. Parece una utopía, pero es verdad, porque fijaros que el amor es energía magnética.
El amor crea un campo electromagnético. Fijaros, el campo electromagnético del corazón es 5.000 veces más potente que el del cerebro. Es que se han descubierto más de 40.000 neuronas en el corazón. Es que el corazón es el primer órgano que se forma. Entonces, tenemos que aprender a pensar en el corazón. Pero de todas maneras, cuando tú tienes un campo coherente con tu corazón, estás haciendo un campo coherente atractivo. Y todas aquellas personas que entran en tu campo se transforman porque ese campo atractivo equilibra a tu alrededor, ¿sabes? Es el amor en acción. ¡Qué belleza! Bueno, qué mejor final para terminar este episodio de Amor en Acción que este. Doctora Luján, súper encantada y agradecida, más que agradecida, bendecida de haberla tenido en este espacio y que haya dado tanta luz y tanta información tan valiosa. Gracias. Elizabeth, felicidades por el programa que haces y bueno, que puedas ayudar a mucha gente. Amén. Gracias, doctora Luján. Nos vemos prontito. Nos vemos. Un beso. Disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción aquí en mi canal de YouTube, donde puedes suscribirte y activar las notificaciones. Visita mis redes sociales en los links que comparto aquí, donde hay contenido que seguramente serán de tu interés. Y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes, busca en Amazon mi libro Amar más allá de la vida, carta a mi hijo, quien murió para enseñarme a vivir.